Hola a todos, bienvenidos. Os voy a hablar de la pérdida de pelo. Para situarnos es importante diferenciar entre pérdida habitual, llamada efluvium, y alopecia. De la segunda hablaremos en otro vídeo. Existen estudios que han cifrado la pérdida normal de pelo al día entre 100 y 120. El ciclo del cabello está influenciado por muchos factores, como puede ser la situación hormonal, el estado nutricional, embarazo y lactancia, clima, enfermedades. Durante el verano y el invierno, la fase de caída del pelo está retrasada, lo que hace que en primavera y en otoño se produzca una compensación y con ello un aumento de la caída. Cuando esto es de forma normal, se denomina recambio capilar. Existen varios mitos que debemos eliminar. El primero, el pelo con seborrea debe lavarse lo menos posible. Esto es falso. Lo fundamental es que lavemos el pelo cuando esté sucio. Lo que no debemos ser es agresivos con el lavado y utilizar productos suaves. Hay que tener en cuenta que el champú es un producto utilizado para limpiar la suciedad del cabello, es decir, la grasa, la descamación del cuero cabelludo y en general las partículas contaminantes del ambiente. Según los distintos principios activos que se le añadan, puede tener diferentes funciones, pero básicamente es una sustancia para lavarse el cabello. Aunque sin duda el champú también puede ser vehículo ideal para aplicar determinados tratamientos como puede ser la dermatitis seborreica o como pueden ser los antibióticos para la foliculitis, corticoides para la psoriasis, constituyendo la vía de administración habitual en patología del cuero cabelludo. Con el famoso tema del uso de champú para caballo, muy de moda en estos tiempos, es importante dejar claro varias cosas. El champú para animales está especialmente formulado para ellos y no debería usarse en humanos, ya que podría contener sustancias insecticidas y otros componentes como son los antiparasitarios que supondrían un perjuicio para el hombre. Además, la biotina que contiene no consigue traspasar la piel, por lo tanto es falso que su uso ayude a evitar la caída. Las vitaminas, aminoácidos, provitaminas y demás sustancias que se añaden al champú no tienen ninguna utilidad, ya que todas estas sustancias acceden al cabello únicamente a través de la ingesta oral, produciéndose aporte vascular a través de los vasos sanguíneos del bulbo capilar. Cuando este tipo de sustancias se aportan por vía oral, es lo que actualmente llamamos nutricosmética. Existen algunos estudios que confirman que algunas de estas sustancias, zinc, biotina, cistina, vitaminas del grupo B, pueden ser útiles, pero es muy importante pedir consejo y asesoramiento profesional sobre qué sustancias son las más adecuadas para cada caso particular. Otro mito que es falso es que el tabaco y el estrés no influyen cuando se produce pérdida excesiva. Está comprobado que ambos pueden empeorar la salud capilar. Finalmente, tampoco empeora la caída dejarse el pelo largo, ni el uso de gorro, ni cortárselo de raíz. Bueno, espero que haya sido de utilidad y recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia.